Se nos fue hace unos días ya Salvatore el Toto Schillaci. Tan charros esos nombres que quedan. Sí. Pueden jugar dos, tres sí. cositas y además sobre todo ese mundial del 90, Sí. después el del 94 también. Sí. Para mí que soy más joven, ustedes dos me queda un poco... Hágame el favor. Cuidado, Ese mundial fue muy el bueno. mejor mundial, el mejor todo, mundial fue... Mundial. La Desde la canción, canción, desde la sí, canción de los intros. Los intros de las transmisiones eran espectaculares. Sí, Era el buenísimo. mundial del 90, la mascota. La mascota. Era... Además, como que uno se acuerda, no sé, pero el álbum era buenísimo. Uno se acuerda de cada uno de los estadios. Además, ¿sabes qué tenés álbum que ay, aquí me vamos a regañar me va a ganar un regaño? No, que es que Panini ahí para adelante, pues un invento de álbum con jugadores que no están en el mundial. Ahí están todos los que estuvieron ahí. Eso, pues yo no recuerdo que tal vez del 94 también fue así. Y ahí para adelante, un montón de jugadores que no. Sacan el álbum como 3 meses antes y eso no pues... No, y además muy caro. Además es ya la caja y la caja vale como 7 millones de pesos. Ay, no falta el rico, el rico que tenga todos los álbumes. No, yo sí. Esa es una afición que tengo desde hace mucho tiempo. Yo tengo los álbumes desde el 80, tenía desde el 78. Incomprobable eso que nos está diciendo. Sí, incomprobable, pero cuando quiera puede ir a mi casa. Usted tiene vía libre para tocar la puerta de la casa. Tenía el del 78 y el 82, pero ya solo me queda el del 86 porque esos dos tuvimos una disputa familiar con unos primos y se quedaron con esos dos álbumes, pero de ahí para acá los tengo todos. Que puede ser problemática entre unos años que lleguen Sí. allá Sí, el señor. programa de Sí, señor. a mostrarlo Sí, y señor. esto vale. Sí, ay, yo escuché que Juan Felipe Subasta del Pero álbum del llamó a un 78. experto en álbumes, pero Tiene- tremendo porque claro, salía el Toto Schillaci, lo pegaba a uno y ese Claro. nombre no se le olvidaba. Claro. Sí, Igual a todos, Andreas Y Bremen. ahora sí fue un one hit wonder del fútbol, Del ¿no? fútbol. Entonces, Como hay llegó varios. para ser, sí, varios. Como llegó para ser goleador del mundial y después jugó en Juventus, Sí, tal vez sí, no. terminó. Después estuvo en el Inter de Milán también, pero nunca fue el... Aparte que Ese, recuerdan que pues, todos los goles, pues sí, me puedo pues estar equivocando, pero todos De entiendo cabeza. la cabeza ahí como a la fuerza. Pero en esa selección ahí, después dentro a los 4 años en Estados Unidos. O el ex-alenco. Y selecciones buenas, Sí. las italianas ahí en esa época. Sí, de hecho, pues vuelve a jugar juega la final en el... Claro, con Baggio. Ajá. Pensé que estamos hablando de los one hit wonders del fútbol. Ah, no. Con el Rosso del no, 94 No, con claro, y Rosalenko. Baggio que bota el Sí, penalti. sí. Es que cuando Santos mencionó el 94, la imagen que se me vino fue la del penalti de Baggio. Sí, pero sé también que te referís a Salenko, que llega a ese mundial, es el goleador del 94. 4 goles, creo que se lo hizo 5 goles a Camerún. Fue una selección africana. Rusia le gana 6-0, 6-1 ese partido, hace 5, hace otro gol en otro partido, es el goleador y chao. Yo no sé ese jugador. Después supe que intentó vender el botín de oro por ahí. Todo embalado. Todo embalado. Yo, venga, yo a ver cuánto me dan por esto. No, sé si lo pero voy venga, a yo le digo, vender. eso no se lo quita Nadie. así para como la historia. cuando nosotros tenemos un goleador de un mundial, eso no, a veces pues lo minimizamos. Que además, pues, no es solo goleador de un mundial, sino que gran figura del fútbol mundial. En Rusia 2018, cuando arrancaba muchas transmisiones del mundo, mencionaban lo que había hecho Rusia en el fútbol y casi todas llegaban, la española, la nuestra, la gringa, era llegar a recordar lo que había pasado en el 94 con el ex-elenco. O sea, lo mismo que Toto Schillaci, se convierte en un referente y se le queda uno pegado, se le queda uno grabado. Y ese Toto Schillaci es como la muestra pues, del fútbol italiano además, o sea, el delantero aguerrido, fuerte, ¿cierto? Y bueno, y le fue bien en ese mundial. Además, méritos tenía, pues estaba en la selección italiana, pues también, pues No, nada, pero decir que es gratuito. otras épocas italianas, ¿no? Porque ahorita sí están en las malas, la Es selección. como, o sea, es como que intenta resurgir y como que no le ha da. tenido momentos. Sí, bueno, está lo de la Eurocopa, Eurocopa, y eso, que es pero importante. pero lo del Mundial es un dolor de cabeza muy bravo, porque es lo que significa para un país. Pues sí, a nosotros nos duele. Yo creo que en Italia la situación debe ser mucho más dramática por ser campeones mundiales, por que no pase. Sí, seguramente. Creo que después de la final del 2006 es que viene ese declive, ¿no? Sí. Pues como Sí. que hasta ahí tenemos un buen recuerdo de Italia y bueno, como que intenta, la liga también sufre una
un bajón grande. La liga en este momento me gusta, la liga. Pero lo habíamos hablado en otro capítulo de cómo era el gran fútbol que uno se levantaba a ver, bueno, porque estaban los colombianos ahí, pero era la liga que uno se levantaba. Claro, sí. Los equipos y uno veía pues ahora no teníamos muchos colombianos en ligas internacionales, ¿cierto? O de primer nivel era Faustino Asprilla en el Parma y el Tren en el Bayern. Y el Tren en el Bayern. Sí. Y para de contar, pero la alemana... Yo no sé si estoy de acuerdo. La alemana, claro, 8 días después. Claro, la alemana llegó el señor que no le tocó, pues. Que lo narraba. No había nacido cuando eso, pero me acuerdo de Telematch. Telematch, claro. Sí. Pero el fútbol era el fútbol italiano. Pero oiga, la liga italiana también era indiferido. ¿La cual? La italiana, cuando... No, nosotros vemos partidos cuando Asprilla en vivo. Claro, uno se levantaba a las 8 de la mañana, los sábados 7 de la mañana. Con el Parma. Es más, lo transmitía un canal colombiano, ¿no? Claro. O Tino era. No, pero lo transmitían en Canal A, Canal 1. Sí, era cualquiera de los 12. Y Faustino era la sensación. No, aparte que él era la sensación por todo lo que representaba, no solo por el fútbol, sino que su personalidad, todo eso era me acuerdo de esas notas que le hacía porque se ponía pues algún gabán o alguna cosa, un asunto ese equipo era una monstruosidad. Ese equipo era una fera fenomenal. Todo estaba ahí. Brolin, Gianfranco Sola, Gianluigi Buffon. Imagínate, nosotros vimos a Gianluigi Buffon desde ese momento hasta... Claro, es que ahí tenía 20 años. Sí, y que contaba que el Tino pues él era suplente y el Tino lo entrenaba pero era bueno, y estaba también un combo argentino. Estaba Crespo. Después Verón después llegó. Sí, no, era un equipazo. Además, de hecho, Parma empezó a alimentar a la selección italiana. Tenía 3 o 4 jugadores, que era muy difícil que un solo equipo tuviera 3 o 4 jugadores. Sí, y veíamos a Suecia también, gracias a Parma, ¿no? Jugaba a Suecia, pues que Suecia no ha sido... Pues ha sido un gran equipo, una gran selección, pero uno era pendiente, pues hasta, pues en mi parte hasta fuerza le hacía uno a ese equipo porque era el socio el parcero de Asprilla. Entonces eso generaba, recuerdo un golazo se hace en un mundial, Brolin, una jugada de laboratorio puede ser, creo que fue en el mundial del 94. 94 debe haber sido. Sí, que se la engloban y saca un zapatazo, no recuerdo el rival, me perdonan, pero esa memoria mía, pero tengo en la memoria ese gol de Brolin en el mundial. Uno podría decir que en medio del declive futbolístico italiano va de la mano también con una situación social, económica y política muy complicada de Italia desde hace... Yo diría que por ahí 10 o 15 años también, como que cuando uno se termina por aprender el nombre de quién está gobernando, ya es otro, ¿cierto? Sí. Y yo creo que también hace parte de toda la situación de transformación europea, pero que en Italia es muy, muy duro. ¿Pero por qué? Es que esa recepción de migrantes de Italia es muy rara, porque no es como, digamos, lo voy a decir así, no es como bien aprovechada, no es como Francia que... le voy a meter el fútbol, ¿cierto? Que es que en Francia llegan los migrantes, son como aceptados y hoy vemos las elecciones francesas pues como que con un montón de raíces de todo el mundo, sobre todo africanas, pero en Italia no sucede eso. En Italia, siento yo, es como un rechazo sobre los migrantes. Sí, lo que pasa es que a Italia le toca la parte maluca. No, Italia es la puerta de entrada de muchos de los migrantes que vienen de la situación o norafricana o de Medio Oriente. Entonces, en los últimos 15 años, uno diría que desde 2011, 2012, cuando está ya todo esto que se conoce como la primavera árabe, ¿se acuerdan? Que son todas esas revueltas que arrancan en Túnez, siguen en Egipto, pasan a Libia, eso generó una expulsión muy grande, ni qué decir que ya venían saliendo toda esta gente de Irak y de Afganistán, después explota todo ese enredajo del Estado Islámico en esa misma zona, de Siria, de Irán, y bueno, de Irak, perdón, y ahí hay un flujo, pero muy brutal de gente que terminan, van a África, norte de África, y de ahí suben, y lo que se encuentran primero es Italia. Entonces a Italia hay un flujo muy, muy, muy fuerte que ha cambiado la situación no solo italiana, sino europea. Eso ha llevado que hoy gobiernen, que estén en el poder, pues esta señora Meloni, que es mucho más de derecha que los gobiernos que estaban antes, cuya posición es aquí no entra más gente, pues, y hay que poner unas leyes mucho más drásticas. Y yo creo que pues es también como una pequeña situación de lo que está pasando en toda Europa en general. Pero el tema italiano es muy, muy complicado. Y en ese sentido les tocan
las primeras noticias negativas de migración vienen siempre a Italia. Sí. Los naufragios, sí. Claro, las capturas, todo. Siempre lo de migración, pues obviamente que es muy triste y es muy negativo pues, a nivel mundial, pero siempre es la cantidad de muertos, cantidad de naufragios. Les toca a ellos atender. No sé si la Unión Europea realmente sí les está dando el verdadero respaldo para eso, porque eso no siente que allá es como cada país con la suya. Entonces, Alemania tiene una forma de atenderlo, entonces como el ejemplo. Sí. ¿Cierto? Pero mira que todos estos están teniendo que cambiar, incluso Alemania misma hace poco tuvo que cambiar la normativa y empezar a decir, bueno, esto se nos salió de control. Es que yo creo que hoy no hay un tema, creo que lo habíamos hablado aquí alguna vez, el tema es la migración, mundial. Es el tema político esencial, el que está definiendo todo, desde Trump hasta el asunto venezolano en Colombia y en Ecuador y en toda América Latina, ni qué decir en Europa, lo que está ocurriendo en Europa del Este con la cantidad de ucranianos que están saliendo. El tema es la migración y casi que las políticas internas y los discursos internos se están moviendo. Es ¿usted qué va a hacer con los migrantes? ¿Por qué? Porque es muy fácil caerle al migrante como el responsable. Si hay algo malo es porque es gente que no es de acá. Entonces eso ha aumentado discursos de derecha, etcétera, que lo que vos decís en el asunto deportivo como que no se ve tan reflejado pues como un discurso migratorio como se ve en el caso francés, que es caliente. Muy diferente, pues que allá pues en Francia termina siendo pues, también histórico, ¿cierto? Esa recepción ha sido, digamos, pacífica. Hoy me imagino que por la realidad y por lo que estás diciendo de Europa, pues se ve más y les tocará aceptarlo, pues al ser el país de la libertad y demás y todo su cuento. Sí, pero eso también están en un chicharrón ahí que no es claro. Que no es, sí, estamos muy abiertos. Eso es una disputa cada vez más caliente. No hay como una... Bueno, hasta, no sé, Australia y Canadá, que son los ejemplos de migración, están diciendo como no, esto hay que frenarlo porque se nos salió de las manos. Y con Italia pues también sucede una cosa pues, que es innegable, que es sus raíces fascistas, pues que tener un cierto rechazo pero a esos personajes, a esas personas, perdón. Que pero y además que por eso genera tanto impacto que vuelvan discursos que empiezan a ser considerados como que hace 20 años eran discursos que no podían ascender y que uno no llamaría fascistas, por supuesto, pero que sí están muy cercanos a unos nacionalismos que preocupan. En el caso de Alemania se están volviendo a dar. Bueno, es un tema ahí, hay un tema jodido. Te voy a hacer una pregunta, pero me va a regañar. Por favor, que no sé por qué hace esto, me comíamos de bien, fluiditos, hombre. ¿En qué año? En ese tema de migración, Italia tuvo muchas repercusiones en Sudamérica con Argentina, ¿sí o qué? Claro, sí. Si ellos están también acostumbrados a migrar, pues o por lo menos lo hicieron o también vivieron, eso no le hace que la cultura se apropie de eso y diga, muchos familiares nuestros se tuvieron que ir, entonces esto es un tema, ¿no? Hermano, se lo voy a responder con otra pregunta. ¿Cómo me vea? Bien, no, está fácil. No, yo creo que las sociedades a veces olvidan las necesidades pasadas en el momento en el que tienen que brindar ayuda a los otros. Y creo que uno de los temas, y eso nos cae aquí el guantecito de frente, somos nosotros en la recepción de venezolanos. Nadie recibió más colombianos que Venezuela. Toda la razón. Y hoy muy buena, ¿por qué están llegando tantos? Es muy tremendo cómo a uno se le olvida. Claro, la migración italiana... diría uno finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, pero realmente después de Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial fue muy fuerte y Argentina es el receptor. Argentina casi que se construye en migraciones sobre dos pilares, España e Italia. Y por supuesto hay una presencia ahí muy fuerte de europeos que se vienen. Bueno, ni qué decir los italianos que llegan a Estados Unidos. Ustedes ven como las raíces italianas en el caso de Nueva York y eso son muy fuertes. Sí. Pero ahí hay un tema racista, yo creo, que lo sufren todas las sociedades y es como, bueno, ¿qué tipo de migración? Usted le pregunta a la gente y no es que una cosa es un migrante europeo y otra cosa es un migrante africano. Le vas a poner un calibre. Qué tremendo eso, sí. Nosotros hoy estamos viviendo todo tipo de migraciones, pero ¿hacia dónde se enfoca el discurso que uno considera más racista? Hacia cierta migración, la latinoamericana, pero no a la migración que puede ser estadounidense o europea y que uno, como en este sentimiento tan particular colombiano, es como agachemos la cabeza porque es que son, no sé, eso es muy... Pero también llama como una reflexión de...
como se le van olvidando a las naciones y a los pueblos. Claro, además que es que también, pues hay que decirlo, hay unas décadas entre generación y generación, ¿cierto? Que no permite que la memoria esté tan fresca, ¿cierto? Sí. Como para decir... Que se comprenda pues de la manera venga, pues, venga, hay que es que a nosotros comprenderlo. nos tocó, venga, no, eso es... Hay que hazle así, explicarlo claro, y machacarle y machacarle. Pero es que mira, que eso uno lo puede mirar en las discusiones políticas más encendidas de los países hoy. Es decir, ¿cuál es la discusión más tremenda en Estados Unidos? La migración. ¿Y qué país siempre sostuvo su discurso de orgullo nacional sobre la migración? Estados Unidos. Es el país construido de todos. Para todos. Abrimos los brazos para que la libertad nazca aquí con la mezcla de todas las... Y hoy está diciendo no, es que una cosa, y hay políticos que lo dicen literalmente, una cosa eran los migrantes alemanes, una cosa eran los migrantes irlandeses que llegaron a Nueva York o a Boston. Los judíos. Otra cosa era, claro, pero otra cosa es estos migrantes que vienen de Centroamérica, o para no decir países que los señalan puntualmente, y además eso es una falacia, pues, decir que los europeos que llegaban con un estatus europeo, ¿no? Los migrantes, la mayoría migran, o sea, usted no se va del lugar en el que nació, a menos de que tenga una necesidad, situación. O porque lo están persiguiendo, o porque se está muriendo de hambre, o porque, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, el tema de cierta glorificación de algunos discursos sobre el tema de la migración europea, y que uno se va a los libros de historia y a los periódicos de la época, y hay también un discurso muy racista de por qué está llegando esta gente acá, esta gente que es pobre, esta gente que no sabe hablar español, etcétera, etcétera. Dice, volviendo utilizando el término de la migración y volviendo a Asprilla, me quedé pensando, fue Asprilla finalmente el que abrió el camino de la migración de futbolistas colombianos. Eso te iba a preguntar. O habría como otro jugador que en representación de los futbolistas colombianos diga, no, yo abro el camino, ahí depende de usted. Yo creo que Iván Ramiro... no, pero digamos que en no, esa época después, Iván René Valenciano también. Pero pues fue también post, fue después. Fue pues y no le fue tan bien. Y hay una cosa particular, y es que lo que hizo Asprilla también era evitar dar el paso por acá. ¿Cierto? Pasar por Argentina o por Brasil, o venir acá y después salir, ¿no? El que dijo, o el que alguna vez apostó como Atlético Nacional diciendo, venga, que se puede hacer la negociación directamente y la plática nos queda toda a nosotros. Ahí dijeron, bueno, aquí hay una forma de negociar muy interesante. Es que para poder haber metido ese brinco tan violento de... La calidad. Era un monstruo. Lo que si al pibe no fue el mejor futbolista del mundo porque no quiso. No quiso. Pero el mejor de la historia de Colombia, aquí los voy a poner ustedes. El mejor futbolista de la historia. No, lo que pasa es que yo Colombia. soy más romántico para pensar en pelota, es para pensar, sí, soy romántico en la para pensar en pelota, señores. Soy romántico para pensar el próximo Natán Santos se hace en la pelota desde la desnudez. Y queda que viene con una rosa entre los labios siendo romántico en pelota. No. ¿Vas a retomar la idea o vas a hacer una reflexión más profunda? Después de eso, no sé si me queda algún argumento. ¿Vas a retomar la idea o te vas a desnudar? El pibe. Yo siempre soy más romántico con eso. Es que yo quiero aquí plantearlo. El mejor jugador de la historia para vos para mí es el pibe. Para vos. No sé, es que cuando jugó el pibe yo no había nacido. Entonces, no, pero es que no mentiras. No, yo también, sí, para mí el pibe, pero yo me acuerdo de ver no sé, tengo como una obsesión muy fuerte con lo que significó el Tino y Freddy Rincón. Para mí Freddy Rincón era un monstruo increíble de fútbol. Coloso. O sea, lo que hacía era una monstruosidad. Ahora hay jugadores que yo creo que de la última época, a pesar de que en algunos capítulos le dimos muy duro y eso, creo que no está a ese nivel, pero que creo que James, por lo que ha durado y lo que sigue aportando en selecciones, uno de los... Yo diría que estaría en el top 10. Mis dos jugadores favoritos. No, pero es que ahí es donde y se le va a dar el 1-2. El 1-2. Para mí, el mejor jugador de la historia de Colombia es James David Rodríguez. Y le sigue Faustino Asprilla. Y pongo en el balance como todas las sensaciones, lo romántico, pues que para mí era ver jugar a Asprilla era una cosa impresionante. Pero no en y pelota. lo que haga, no, por favor, no. Y lo que ha logrado James, ¿cierto? Me parece que ningún jugador ha logrado lo que él, aún hablando de épocas diferentes. Yo sé pues que a lo mejor
si Asprilla hubiera nacido en esta época. No, la rompe. Eso era una cosa absolutamente... Y si así es díscolo. Sí, no, pero además entonces eso, yo sé, pero por lo menos lo que uno le ha tocado ver es eso, y yo me quedo... Pero lo que contaban los mismos jugadores de esa época, del 90 y eso, como la transformación cultural de esa época a hoy, cómo están más preparados, cómo son más capaces de adaptarse a la situación, de llegar a un país, de lo que contaba en entrevistas Asprilla o el mismo pibe que se iban a ciudades que ellos ni sabía que existían. Yo creo que hoy están mucho mejor preparados, están mejor educados para enfrentar ese tipo de cosas, y creo que trasladando la calidad del pibe a hoy o la calidad de un personaje como el Tino, yo creo que pues hubieran sido jugadores. Sí, claro, es que esas son las comparaciones que uno no debería hacer, pues por ponerle aquí No, porque me quedé pensando en otra comparación bacana con el tema de Italia, que se tocó en su momento cuando se igualaron la cantidad de títulos, que es la de Iván Ramiro Córdoba con Juan Guillermo Cuadrado. ¿Sí, okay? Es que era lo que yo te iba a decir, una cosa como son los títulos, dónde jugaron, todo eso. Claro. Y otra cosa es la como historia que hiciste ahí. No, y la calidad, es decir, la forma de ver, la manera en la que organizaban el juego, lo que hacía, es decir, ver correr al Tino, yo creo que hoy no, una y era un lo desparpajo, que ganó, pues, no, y el pibe, pues lo que hacía. Yo coincido con el tema, no me parece que sea el mejor jugador. Ustedes saben mucho más de fútbol que yo. No creo que sea James el mejor jugador, pero sí lo que ha hecho. Además porque como que uno lo siente que está para abajo y sale esa Copa América tan violenta y esas... Pero es que por eso es que te lo digo, porque en otros programas lo hemos tocado. Entonces, es goleador de un mundial. Ha jugado en equipos top de las ligas del mundo. Ya igualó al goleador de la historia del fútbol colombiano. En eliminatorias. MVP de la Copa América. Se está jugando unas eliminatorias. Vuelve otra vez, aunque otra vez a Europa, pero llega pues, a Europa. No menos reconocido, con menos cartel. Pero está ahí. Pues, o sea, tiene todas las características. En momentos diferentes, sí. Pero ¿qué vamos a hacer? Es lo mismo pues que... si fuéramos a hablar, por ejemplo, de Aristizábal, que triunfó en Brasil, y mucha gente dirá en Brasil, puede ser el jugador extranjero con mayor reconocimiento en Brasil. Claro. Sí. O sea, no reconocen. Y usted y yo lo vivimos. Eso es una cosa impresionante lo que es lo que él el significa. fenómeno que es todavía él allá, en una ciudad como Belo Horizonte. Y James nunca sonó un par de veces para irse para Italia, ¿no? De más que sí, él sonaba para todo. Para Italia, sí, claro. Sonó para Nápoles. Para Fiorentina, no. Con seguridad y con el empresario que tiene, pues, y el mercado reciente, pues él va a tener mercado y creo pues que yo unos años más. Dependemos de lo que... Para no dejar el tema en punta que puse ahorita, el que les propuse ahorita, lo de... No sea así, no me moleste, a que la gente se nos van a ir... De Iván Ramiro Córdoba y de Juan Guillermo Cuadrado. Para ustedes, ¿quién es el...? No, para mí. Pero para contexto. Tiene 12 títulos Juan Guillermo Cuadrado en Italia. 11 Iván Ramiro. Sí, es muy pareja la situación en ese asunto. También para poner en contexto, las copas de Cuadrado tienen varios equipos en su ubicación e Iván Ramiro solamente en uno. Y también para poner en contexto, dentro de las 11 copas, una menos que Cuadrado, una es del Mundial de Clubes y la otra es de Champions League. Y Cuadrado no las consiguió. Creo que ahí eso se decanta, ¿ok? Yo más por lo que ya dejó, porque para mí Iván Ramiro además ya dejó un legado. Y está ahí, hace parte del Inter, es de la institución. O sea, él así ya no vaya a trabajar con ellos, es de la institución, es un legado allá. Juan Guillermo se movió de unos equipos a otros equipos top todos, pues o por lo menos algunos, el Inter y Juventus, y ha ganado todo eso con todos sus merecimientos. Para mí es más importante, si así se quiere. Pero como jugador, o sea, más allá de importancia y eso, como jugador, Iván Ramiro Córdoba para mí lo metería en el top 3 de los jugadores de la historia de Colombia. Es decir, lo que significaba ese man. Sí, capitán de la Copa América, la única. Sí, sino que es que... No, y además que la presencia de Iván Ramiro en la defensa era una cosa muy...
era una garantía. La tranquilidad que generaba. Y como la postura como capitán, lo que hacía, cero lo que escándalos. representaba. Con Cuadrado yo tenía momentos de mucha ira frente al televisor y de las cosas que hacía por momentos, como este man, ¿cierto? Y obviamente es un monstruo, pues, pero no, para mí Iván Ramiro está... Y le voy a agregar otro valor a Iván Ramiro. Muy al margen y a lo mejor algo que muchas personas no conocen, la capacidad que tuvo de llevar a muchos jugadores colombianos y exjugadores a invertir sus ganancias en otro tipo de negocios y hoy los tiene alineados en un negocio de él, como la construcción, bueno, en fin, de obras, y les dijo, venga por acá. Y les enseñó. Porque culturizarlos en ese aspecto también es muy importante y es muy difícil para el jugador colombiano. Y me parece que eso hay que aplaudirlo también porque muchos jugadores terminan su carrera, no saben qué hacer. Y él ha alineado a varios y ahí los tiene. Y súmele una más. Que tengas tantos valores y que hayas generado tanto dentro de tu equipo que la misma directiva de un club te vea con el potencial para crecer y para hacerte también una carrera. Claro, para hacer una carrera dirigencial. Administrativa y todo eso. Entonces, la muestra de que Italia sí puede recibir gente para prosperar. Sí, son los futbolistas. Pero por supuesto.